Bienvenidos a todos a una nueva sesión de diálogos. Estoy aquí con Gustavo Romero, mi nombre es Nicolás Pérez. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Hoy en día, bueno, llegó uno de los días más esperados por mí, seguramente por Gustavo también, porque vamos a hablar de un tema que nos gusta a los dos, que nos apasiona, que es el cine, y sobre todo el cine de Stanley Kubrick, y con una película que es una de las mejores de Kubrick y de la historia del cine, que es 2001, Odisea en el espacio. Así que ojalá les guste la propuesta y podamos hacer más diálogos como este. Eh, Vamos a empezar haciendo una pequeña mini biografía de Kubrick como para centrarnos en su vida un poquito y luego ir recién a la película. Como sabemos, Kubrick es un director de cine norteamericano que nació en el barrio neoyorquino de Bronx el 26 de julio, el mismo día de mi cumpleaños, 26 de julio, pero de No, no, 1900. no sabía ese detalle. Muy Los bien. dos, los dos estamos en ese mismo día. De 1928, en una familia judía acomodada, digamos, del barrio. Kubrick asistió al Taft High School, que estaba ahí en el Bronx, pero no le gustaba mucho, digamos, estudiar apasionadamente las otras materias, salvo las que él quería estudiar. Entonces comenzó rápidamente a buscar trabajo y a intentar ganarse la vida fuera, digamos, de la secundaria, del high school. Y lo primero que hizo fue fotografiar, o sea, él se dedicó a la fotografía desde muy chico, porque su padre le regaló una cámara Graflex. Ya vamos a ver, ya la van a ver ustedes a la cámara, es una cámara enorme, que era tan pesada que Kubrick la tenía que portar y la podía solamente levantar hasta la altura del vientre, y esto de algún modo le daba un ángulo bajo y eso va a repercutir en sus películas, digamos, en la forma de manejar la cámara. Con esta cámara lograba sacar fotos y digamos, llegó a su primer trabajo, que fue en la revista Look, en donde hacía reportajes fotográficos, entre ellos, por ejemplo, la de un boxeador, Walter Cartier, y con eso empezó sus primeros pasos hacia el documental primero y luego hacia el cine, ¿no? Entonces, a partir de aquí, Kubrick ya se dedicó a hacer fotografía y luego al cine. Algunas cositas raras antes de pasar a la película, ¿sí? Ahí quizás conviene mencionar que Kubrick se ganaba la vida al principio, no solo sacando fotos que vendía a alguna de las revistas más famosas que había en esa época, sino también jugando al Al ajedrez. ajedrez, claro. Kubrick era muy buen jugador de ajedrez y en el Bronx jugaba por dinero al ajedrez y eso le permitía también tener una entrada extra. Muchos años después, en el periodo posterior a que dirigiese Path of Glory, Senderos de la Gloria con Kirk Douglas, él vivió un tiempo en Los Ángeles y no tenía mucho dinero. Entonces buscaba fuentes alternativas de dinero y de nuevo primero el ajedrez, pero después el póker fueron fuentes de financiación para él durante esos años en los cuales todavía no era extremadamente famoso y no podía vivir completamente con lo que ganaba con su profesión, ¿no? De hecho, el ajedrez fue tan importante en su vida que en un momento planteó dedicarse al ajedrez y no al cine, porque le ganaba más plata, digamos, jugando al ajedrez y ganando que haciendo sus producciones cinematográficas, ¿no? Entonces era un gran jugador. De hecho, en muchas de sus películas el ajedrez también aparece, incluso en 2001, ¿no? Dice el espacio. Esa partida entre Bauman y Hall. Bien, luego Kubrick, eh, algunas cositas de Kubrick que me gustaría resaltar fue algunas cuestiones muy personales. Por ejemplo, Kubrick se estableció, como sabemos, en Inglaterra, o sea, tenía una tradición fuertemente europea de cine, más que lo acercaba más al cine europeo que al norteamericano. Y cuando se estableció en Inglaterra, bueno, la mayoría de sus películas las filmó ahí. Luego no quería volar, tenía miedo al avión. Entonces, y no solamente al avión, sino que no le gustaba trasladarse mucho de su casa y quería que todos se reuniesen en su casa o en cercanías, ¿no? Todo esto le generaba una especie de recelo con sus actores, con sus productores. No tenía un carácter de lo más afable Kubrick.
era paranoico, digamos, hacía revisar a sus invitados antes de entrar en su casa para ver si tenían enfermedades. No, no era fácil de llevar Kubrick. Entonces, todo esto también lo trasladaba al cine, y en el cine se dice, bueno, se habló mucho del carácter un poco déspota de Kubrick con los actores, con los productores, y que siempre se metía en todo, digamos, y no dejaba, no delegaba mucho su trabajo en las demás personas. Esto en Ha cine es habido, mortal, ¿no? ha habido muchas discusiones. En la época que Kubrick era joven no existían los test psicológicos, ¿no? Como para diagnosticar cómo era efectivamente la personalidad de Kubrick, pero bueno, muchos psiquiatras lo han hecho retrospectivamente. Hay una especie de consenso de que, digamos, Kubrick probablemente ubicaba en algún rango del espectro autista, ¿no? Por alguna de sus obsesiones, por el carácter que solía tener, que no necesariamente era retraído, o sea, él podía ser una persona muy comunicativa con quienes él quería, pero muchas veces le costaba expresar empatía o cortaba relaciones en forma muy abrupta. Hay varias anécdotas de cómo trataba a los actores, algunas de las cuales por ahí vienen después a cuento de 2001. Exactamente. Entonces, bueno, este carácter, como le decíamos hace rato, le daba una cierta fama de déspota, que como bien dice, ¿no? A mí no me parecía que era un rasgo que lo hacía a propósito, que lo hacía porque, porque disfrutaba, sino porque era parte de su carácter, ¿no? Una persona bastante especial en ese aspecto, y creo que no lo hacía por ejercer una autoridad, sino porque él era el único modo que podía, este, digamos, tratar a los demás colegas y a los que estaban filmando sus películas. Por eso que, si bien veo que ahí hay un rasgo, pero no veo que sea a propósito, que sea esencialmente, dice, maltratador, digamos. Entonces, en ese sentido, entonces Kubrick más o menos eh, estaba ejerciendo este rol de director, pero como le decían, con una impronta europea, ¿no? No, no tanto norteamericana. De hecho, sus directores famosos, que él siempre los mencionaba para él, ¿no? Lo más importante era Max Ophüls, que es un director alemán, pero también tenía influencia de Griffith, de Elia Kazan, que también tenía mucho impronta en su cine. O sea, son directores que hoy en día el gran público no los conoce, sin embargo, en su época tuvieron una gran influencia en Kubrick, ¿no? Entonces, yendo un poquito más a la película, podemos contar cómo se formó esta idea de Kubrick de llegar hasta la ciencia ficción, y podemos hacer una retrospectiva de lo que era la ciencia ficción antes de que apareciera esta película, ¿no? Porque ya lo vamos a ver, la ciencia ficción no era lo que Kubrick quiso hacer, digamos, siempre ciencia ficción tenía una impronta más bien infantil, entre películas de bajo presupuesto y hasta incluso despreciadas por la industria, ¿no? Y esto vino a cambiar con la película de Kubrick, y más adelante algunos directores, pero el primero que lo hizo fue Kubrick. O sea, la idea de Kubrick era hacer una película importante y seria sobre el asunto, algo que no se había hecho, quizás con algunas pocas excepciones, ¿no? Vos fíjate que muchas veces le preguntaron a Kubrick cuál fue el momento en el cual a él se le ocurrió hacer una película de ciencia ficción que fuese clase A, ¿no? Que encajase en la corriente mainstream del cine. Él decía que no recordaba el momento, pero un poco yo creo que eso se puede reconstruir. Kubrick había sido lector de ciencia ficción desde los años 30, cuando estaba en el Bronx. Él leía Astounding Science Fiction y Amazing Stories, que eran las dos principales revistas pulp de la Claro. época. Sin embargo, no era un fanático de la ciencia ficción. A él le gustaban los desafíos intelectuales de las historias, pero le resultaba chocante toda la parte pulp, ¿no? La forma como estaban escritas, a veces muy simplistas, los argumentos demasiado sencillos. Entonces, bueno, eso más o menos estuvo en su trasfondo intelectual hasta principios de los años 60. Él, después de filmar Spartacus, decide irse de Estados Unidos, o por lo menos no filmar nunca más en Estados Unidos. Él tuvo una experiencia muy conflictiva durante la filmación de Spartacus, chocó
con el estudio y chocó con Kirk Douglas, que era el productor, además de ser el autor principal, y juró a partir de entonces nunca más hacer una película sin control absoluto, y él sabía que eso en Hollywood era imposible, y por eso, como vos comentaste, empezó a filmar en Estados Unidos, aunque películas producidas por su propia compañía productora, Hawks Productions, y después la propia compañía de Kubrick, y a veces distribuidas por las grandes compañías, pero con acuerdos previos que él hacía con los cuales tenía control absoluto. Entonces filmó tanto Lolita como Doctor Insólito en Inglaterra, en los estudios Shepperton, Claro. y ahí se acostumbró a ir a la BBC y a ver los documentales y las series de la BBC. Y en esa época la BBC estaba sacando de nuevo una miniserie que había producido en 1958 que se llama Quatermans and the Pit, ¿no? Que es, digamos, sobre un meteorito que cae a la Tierra, y el protagonista, que es un detective, bueno, investiga el meteorito. Esto lo encuentran en el underground, en el metro, ¿no? de Londres, y ahí, bueno, descubren una nave extraterrestre antigua, que está ahí hace millones de años, y unos simios sobre los cuales los extraterrestres habían estado haciendo algunos intentos de manipulación, y bueno, queda flotando ahí la idea en el aire de que, digamos, la evolución de la humanidad pudo estar afectada por esos extraterrestres, o incluso ser directamente la consecuencia de esos experimentos de esos extraterrestres. Después sería una película en 1967 con el mismo título, pero bueno, la cuestión es que esto le llamó mucho la atención a Kubrick, y se puso a leer mucha literatura de ciencia ficción de la mejor calidad que pudo encontrar, y también muchos libros sobre inteligencias extraterrestres, sobre vida extraterrestre, y así fue como que llegó a lo que en esa época eran los libros más importantes. No estamos solos, We Are Not Alone, de Walter Sullivan, que había sido bestseller en el New York Times. Después el libro que escribió Carl Sagan ¿Mm? junto a Shklovsky, Vida inteligente del universo. Vida inteligente en el universo, exactamente, y una colección editada por Cameron con artículos de distintos científicos sobre el tema, que fue probablemente la primera conferencia digamos, internacional sobre el tema de la vida extraterrestre, en la cual participaron, entre otros, Philip Morrison, Freeman Dyson y Frank Drake, ¿no? Además de Carl Sagan. Entonces, esto, bueno, generó un enorme interés de Kubrick por estos temas. Él era un lector omnívoro, ¿no? Se devoraba enormes bibliotecas enteras de los temas que le interesaba para tratar de ponerse al día, y sabía diferenciar muy bien lo que era chapucería de lo que eran trabajos serios. Y había quedado también muy impresionado por una novela de ciencia ficción, El fin de la infancia, de Arthur Clarke, ¿no? Y charlando un día con un publicista de la Universal, que era Roger Caras, que era amigo de él, sobre precisamente la novela, le comenta a Caras que él conocía a Clarke, perdón, y que por qué no lo consultaba sobre estos temas que le interesaban. Entonces, Kubrick le responde que, bueno, que él creía que Clarke era un recluso que vivía en la isla de Ceilán, Ceilán. ¿no? Sí. Hoy Sri Lanka. Este, pero a eso le responde Caras que no, que era una persona muy afable, y que de hecho estaba por venir a Estados Unidos en una gira. Caras lo conocía porque Caras también tenía toda una actividad como documentalista y como protector de animales, y también filmaba bajo el agua, cosa que hacía Clark, ¿no? Ellos se conocían de ahí, creo que se habían encontrado en la presentación de una película de Jacques Cousteau en 1950 y pico. Bueno, la cuestión es que entonces Kubrick le escribe a Clark y se produce el encuentro en Nueva York. Si me acuerdo bien, eso habría sido en febrero de 1964. Todavía no se había estrenado Doctor Insólito, estaba a punto de estrenarse. Entonces se reúnen, y Kubrick le comenta a Clark que tenía interés en hacer una película
de ciencia ficción que fuese una película seria que tratase el tema de la inteligencia en el universo y de la posibilidad de que los seres humanos pudiesen interactuar con seres extraterrestres. Entonces empezaron a discutir sobre el tema y después de varias reuniones, Kubrick le propone a Clark escribir un proceso muy inusual para la gestación de una película, ¿no? Le propone escribir juntos una novela y que que esa novela sería de la base del guión para la película. Kubrick tenía un método que es muy interesante. Kubrick absorbía de las personas, ¿no? La información, las ideas. Él tiraba un concepto general y escuchaba muy atentamente las devoluciones que le daba, y en base a eso iba trabajando el concepto para pulirlo, para darle forma y llegar finalmente al producto que él quería. O sea, generaba muchísimas cosas y después filtraba, ¿no? Filtraba y se quedaba con lo que su instinto, con lo que su visión artística le decía que era la forma correcta de encarar el tema. Entonces, Era una manera como de usar la mente de los demás, digamos, como para exacto. él aprovechar la devolución los otros les daban para ir, como no podía pensar solo, ¿no? Era un método interesante, como parecido a lo que hace, por ejemplo, en el programa de House, que House también necesita que haya una especie de feedback o de eco de su pensamiento para que él pueda así tomar la decisión final. Y Kubrick hacía lo mismo, reunía a los escritores y les tiraba ideas para escuchar qué es lo que se devolvía y a partir de ahí iba usando, ¿no? Eso también era un método bastante interesante. Es muy interesante y lo hacía en paralelo con muchas personas y con muchos aspectos de la preproducción de la película. Ya en 1964 él ya está en preproducción, al principio financiado de su propio bolsillo. Él en esa época todavía tenía un departamento en la avenida Lexington en Nueva York, un penthouse, y bueno, y ahí se reunía con mucha gente. Y le encomendaba a Caras también hacer, digamos, averiguaciones. Por ejemplo, a Caras en 1964 lo manda a hacer entrevistas a científicos, ¿no? ¿Mm? Él pensaba, para darle seriedad a su película, quizá al principio poner un pequeño documental con entrevistas a científicos que hablasen sobre la plausibilidad de la vida extraterrestre. Y lo envía por todo el mundo a Caras a hacer entrevistas a personas como Philip Morrison, Freeman Dyson, lo envía a la Unión Soviética a hacer una entrevista a este ruso que fue uno de los padres de digamos, del estudio del origen de la vida, creo que se llamaba Oparín, Oparin. Oparin, Oparín. exactamente. Y bueno, Al astrónomo Shapley, Skinner también lo entrevistó, a al Skinner, correcto, psicólogo, exactamente. De Margaret Mead, hecho, incluso después, claro, Frank Drake, también el de la ecuación de Drake, también lo entrevistó. No solamente eso, sino también entrevistó a teólogos sí. y a otras personalidades para dar un marco como de seriedad, digamos, a la película, que pensaba introducir unos 10 minutos de estas entrevistas antes de la película en sí. No, nunca las usó esas Claro, claro. en la película. Se cree que existen todavía, que están guardadas en algún lugar de los estudios de la Warner, pero sí se publicó un libro con esas entrevistas. De Sí. hecho, se publicó dos veces, ¿no? En The Making of Kubrick's Kubrick 2001, 2001, sí. ahí hay algunas, pero después en el año 2005 se publicaron todas editadas por Andrew Birkin, que fue asistente de Kubrick. Son muy interesantes porque él sacó muchas ideas ahí. Hay una anécdota también buena, que es que entre los entrevistados estaba Carl Sagan, ¿sí? Pero no lo incluyó ni le hizo la entrevista finalmente porque a Carl Sagan le quiso cobrar, ¿sí? Kubrick era extremadamente tacaño, no le quiso cobrar, además le quiso cobrar bastante, le quiso cobrar 2 milésimos% de las ganancias totales de la película, ¿no? Que si lo hubiese logrado, hubiera sacado más de $600.000 por hablar solo 3 minutos. Pero Kubrick no tenía una buena opinión de Sagan. De hecho, ya habían tenido un problema antes, ya que había un momento cuando estaban desarrollando todo este brainstorming
con Clark sobre la vida extraterrestre y las formas que podían llegar a tener alienígenos, había dos posiciones encontradas. Por un lado, Clark sostenía que los alienígenos no se deberían parecer en nada a los seres humanos, y Kubrick pensaba que el proceso evolutivo podría haber llegado a generar seres antropomórficos. Entonces, se propusieron consultar, ya que en esa época Sagan estaba en Harvard, a Sagan. Entonces se le envió una invitación, se le invitó a cenar a, esto era muy común en Kubrick, que agarraba, mandaba invitaciones, traía a la gente, le invitaba a cenar, escuchaba las respuestas a las preguntas que les hacía y después los devolvía, ¿no? Bueno, la cuestión es Muchos que decían que se sentían agotados luego de una charla con Kubrick, los porque era como que expedían. les chupaba, digamos, todo, les hacía un montón de preguntas y los dejaba agotados, y él se iba lo más contento, digamos, renovado, y los demás invitados se iban cansados. Dice, no, yo no vuelvo a hablar más con Kubrick porque me saca todo, me hace miles de preguntas, y a la final termino cansado, ¿no? Y la cuestión es que lo traen a Carl Sagan, y bueno, Carl Sagan insiste que Clark tiene razón, que no deberían ser seres antropomórficos, le insiste en que no debería mostrarlos en la película, eh, pero habla con un lenguaje condescendiente para con Kubrick, y eso a Kubrick no le gustó para nada. Que Sagan le impresionó como una persona muy, muy arrogante, e inmediatamente le hizo la cruz. De hecho, cuando se despedían, ahí él se fue caminando con Clark y le dijo a Clark que se deshaga de Sagan, que no quería verlo nunca más. Así que bueno, ahí se ve que empezaron con mala. Después Sagan, años después, en 1968, él se arrojaría cierta influencia en alguna de las escenas de 2001, en particular en el hecho de que no aparece ningún extraterrestre a lo largo de la película, pero digamos, eso yo creo que es una elucubración injustificada por parte de Sagan, porque hoy sabemos que Kubrick siguió explorando la posibilidad de mostrar extraterrestres hasta varios años después del encuentro con Sagan, ¿no? Hasta 1967 todavía no habían descartado alguna forma de extraterrestre, ¿no? Y siguieron haciendo experimentos hasta ese año, que finalmente por razones técnicas se desechó eso. Este, Esto Ahí yo en el creo que, libro, bueno, en el libro que mencionas de Making of Kubrick 2001, el primer capítulo es el cuento corto de Clark, que es El sí, sí, Centinela, que el es una sentido. de las inspiraciones de Kubrick, porque ahí en ese cuento, en El Centinela, lo que cuenta Clark es que unos astronautas que están en la Luna encuentran en uno de los picos de la Luna una especie de pirámide transparente rodeada de un campo de fuerza y demás, y que bueno, ahí digamos, el protagonista del cuento hace una reflexión sobre que esa, digamos, que ellos imaginaban que ciertas inteligencias extraterrestres iban sembrando en ciertos lugares que podrían ser los más probables para que se forje la vida, iban dejando este centinela, ¿no? Que era esta especie de construcción piramidal para que si es que alguna vez se desarrolla la vida, en ese caso era justamente este señor lo había descubierto. Entonces, él dice ya desde qué lugar del universo comienzan a venir los que plantaron esta pirámide, y dice no tardarán en llegar. Y es un cuento muy cortito que tiene 9, 10 páginas, y ahí está la idea, ¿no? Del monolito negro que luego Kubrick incorpora en su película, que pasa de ser una pirámide transparente a creo que era un tetraedro negro, luego a un cubo transparente, y después por razones técnicas fue solamente ese monolito negro eh, con forma de prisma que aparece en la película, ¿no? Que fue además del fin de la infancia, también Centinela fue uno de los libros o de los cuentos que Kubrick trató, ¿no? Para inspirarse para su propia película. De hecho, Kubrick compró los derechos del Centinela y de otros 9 cuentos de Clark, ¿sí? Que Clark después se quejaría porque básicamente solo usó
el Centinela, y los otros cuentos los mantuvo el copyright en su posesión Kubrick, y finalmente se los terminó vendiendo de nuevo a Clark para que los pudiese volver a usar, y se los vendió más o menos al mismo precio que los había comprado, con lo cual Clark hizo un pésimo negocio, pues los tuvo parados durante muchísimos años sin hacerlos producir a esos otros cuentos. En cuanto al Centinela, el mecanismo con el que funcionaba esa pirámide es diferente del mecanismo que después aparecería en la película, porque la pirámide esa permanentemente estaba emitiendo a un lugar distante del universo, y esa emisión se interrumpe cuando ese campo de fuerza que vos mencionaste es penetrado, digamos, o perturbado. Mientras que en la película, finalmente por lo que se va a optar es porque el monolito lance una señal a un punto determinado, no del universo distante, sino a un punto determinado del sistema solar, lo cual va a motivar precisamente el viaje de la nave Discovery, ¿no? A lo cual ya llegaremos en su momento. Respecto a la preproducción, entonces tuvo básicamente su desarrollo en la ciudad de Nueva York. Por un lado, es toda la parte del guión con Clark y la historia de fondo, y por otro lado, Kubrick empezó a explorar las cuestiones de los efectos, porque él no quería que los efectos especiales fuesen efectos como los de las películas que había habido hasta ese momento. Quería un nivel de realismo que, digamos, no se había visto en cine. Entonces trató de contactar a los que eran los principales especialistas en el mundo en ese momento. Él había quedado muy bien impresionado por un documental canadiense que se llamaba The Universe, que se había producido, si me acuerdo bien, en 1965. Entonces trató de contratar al equipo que lo había hecho. No lo logró porque, bueno, estaban ocupados con otras cosas, pero sí logró comunicarse con Wally Beavers, que había trabajado sí, también un documental que se llamaba algo así como De la Tierra a la Luna, que se había proyectado en la Feria Internacional de Nueva York de 1965, y también había impresionado mucho a Kubrick por las reconstrucciones que había de la superficie lunar y demás. Y fue a través de Beavers que conocería a Douglas Trumbull y lo contrataría para llevárselo a Inglaterra, por lo que terminaría siendo un periodo de casi 3 años, ¿no? Después, para trabajar en los efectos especiales. Hoy en día, cuando se habla de los efectos especiales de 2001, más que nada se piensa en Douglas Trumbull, porque después sería muy famoso por Blade Runner y por otras películas, pero sin embargo los efectos, digamos, principales estuvieron a cargo de Wally Beavers, de Con Pederson y sobre todo de Tom Howard, del cual me gustaría hablar un poquito después en la parte de producción, porque estuvo a cargo de todos los efectos de proyección frontal que quizás fueron la innovación más grande de la película. Además, Kubrick se puso a experimentar con fotografía. Algunas de las secuencias digamos, del final de la película, el salto a través de la Stargate, de la Puerta de las Estrellas, que aparece en el film, la filmó ya en 1964, ahí en Estados Unidos, haciendo experimentos fotográficos él con pigmentos que se iban expandiendo en ciertas soluciones que las firmaba con lentes especiales y con colorantes especiales, lo cual da lugar a muchas de esos efectos que después se ven en la película. Lo filmó él mismo. Al principio de todo, fueron las primeras escenas que se firmaron. Y la otra cosa que hizo Kubrick en esa preproducción fue encargarle a Carras si podía empezar a contactar compañías tecnológicas, para que le dieran reportes e informes de cómo veían la evolución del campo en el cual trabajaban esas mismas compañías dentro de 30 años. Y entonces, digamos, contactó en total más de 40 compañías, fueron desde Pan American Airlines hasta IBM, lo cual a él le ayudó a tener una visión basada en la realidad de 1964, 1965, de lo que se esperaba
que fuese el mundo en el año 2001, ¿no es cierto? Y bueno, después quizás podemos repasar un poquito algunos digamos, de los adelantos que Kubrick propone, que están en muy buena correlación con lo que efectivamente después pasaría. Lo hacemos Eh, ahora. El tema es que me parece a mí que la diferencia de Kubrick con su película y las películas anteriores, por ejemplo, en la década de los 50, dije honrosas excepciones, por ejemplo, Metrópolis de Fritz Lang, que es una película de clase A, digamos, con gran presupuesto y bien hecha, y quizás de Cameron Menzies, ¿no? La vida futura, podemos mencionar como películas serias de ciencia ficción. Sin embargo, en la década de los 50 y sobre todo en los 50 y en los 60, las películas eran más bien pasatistas, con monstruos enormes invadiendo la Tierra o extraterrestres, eh, como el día que se paró la Tierra y demás, que tenían como un contenido entre, digamos, pasatista y a la vez de moraleja. Entonces eran ese tipo de películas y no estaban muy ajustadas a digamos, la ciencia de la época, ¿no? Entonces, en ese sentido, Kubrick sí se preocupó por dar un producto que sea lo más ajustado posible a lo que se podía esperar de la ciencia, del conocimiento de la ciencia que se tenía en los 60 en adelante. De hecho, él estaba al tanto de los últimos descubrimientos con respecto a, por ejemplo, los homínidos que se descubrió en esa época, que el homínido más viejo tenía 4 millones de años, por ejemplo, y también estaba al tanto de los descubrimientos, digamos, con respecto al universo y a lo que se sabía. Entonces, todo eso lo iba ajustando para que su película sea lo más realista posible. Lo mismo el desarrollo de las naves que estaban incorporando en su película también tenían una cierta, eh, digamos, un cierto trazo realista con respecto a la ingeniería que se manejaba en la época. Entonces, Kubrick era un obsesivo con esa cuestión también, se preocupaba porque todo cerrara de un modo. Incluso ahí podrías comentar la incorporación de esa, digamos, de esa nave que rotaba, que giraba sobre un eje, que desde un punto de vista, digamos, de la ciencia, tenía sentido el giro para que se produjera digamos, una simulación de gravedad o en campo gravitatorio basado en la relatividad de Einstein. Y él también luchó para que eso no sea solamente una cuestión de maqueta, sino que construyeron una noria de 12 metros digamos, de alto, y dentro de esa noria filmaron las escenas de los astronautas corriendo con una cámara fija para que ellos, la noria cuando giraba, la cámara estaba fija siguiendo digamos, a los astronautas que iban haciendo sus ejercicios, y eso provocaba esto que vimos, ¿no? La idea de que como si el astronauta estuviera corriendo alrededor de esa noria. Entonces, todo eso estaba basado en algo que se podía experimentar. De hecho, en Interestelar hacen algo parecido, ¿no? O sea, esta cuestión del giro como para provocar una gravedad artificial que tenía digamos, su asidero en la física. Claro, de hecho, Arthur Clarke había escrito un libro en 1951 que vio después más de una reedición que se llamaba La exploración del espacio. Y en ese libro él propone una estación espacial que tiene gravedad artificial a partir de la fuerza centrífuga. Como vos comentaste, por el principio de equivalencia, un campo gravitacional es equivalente a un sistema uniformemente acelerado. Entonces, si uno hace rotar digamos, un cilindro, va a generar una fuerza centrífuga, como la que uno siente en una calecita cuando gira muy rápido, se siente empujado hacia el asiento de la calcita, que si no estuviese agarrado uno, saldría despedido de la calecita. Bueno, el mismo efecto se puede lograr haciendo girar una nave. Y eso ya estaba en este estudio que había hecho Clarke en los años 50. Para el diseño de las naves contrató a Harry Lange, Kubrick. Harry Lange era un alemán, había nacido en Europa, perdón, en Alemania, de la parte ocupada por los soviéticos, había logrado escapar a la parte de Alemania occidental y después había emigrado a los Estados Unidos, donde terminó trabajando
para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos primero y después trabajó en la NASA junto a von Braun. Era una persona que sabía mucho de tecnología espacial y fue el principal asesor de efectos especiales para el diseño de las maquetas de las naves, ¿no? Entonces esas maquetas había dos de ellas que tenían gravedad artificial generada por rotación. Una era la estación espacial, que se ve en las primeras tomas del espacio que aparecen en la película después de la primera parte del amanecer del hombre. Eh, Ahí, bueno, también hubo que construir un set realmente muy, muy importante. El que construía los sets era Tony Masters, que desarrolló algunos de los sets más impresionantes de la historia del cine para esta película. Eso se hizo en los estudios Boreham Wood en Inglaterra. Esta estación espacial tenía la forma de un anillo, ¿no? Entonces rotaba sobre el eje del anillo y las personas sentían la fuerza centrífuga en dirección radial. Por lo tanto, el piso digamos, sobre el cual caminan tiene una cierta curvatura, que es la curvatura del anillo. Entonces Kubrick quería que eso se reflejara perfectamente en el escenario que se construía, y entonces se construyó con esa curvatura, y Kubrick además quería una iluminación que fuese uniforme sobre todo el escenario y que no saliese de ningún tipo de lámparas, sino que fuese emitida la luz directamente desde el techo. Entonces, para lograr eso, lo que tuvo que hacer Masters es poner toda una serie de reflectores sobre paneles que difuminaban la luz en forma homogénea, una enorme cantidad de reflectores. El consumo eléctrico era realmente gigantesco y generaba un calor realmente muy, muy alto, o sea, temperaturas superiores a los 40, 45 grados dentro del set, lo cual hacía para los actores muy difícil trabajar. Y la luz era tan intensa que entre tomas tenían que usar anteojos oscuros para no dañarse la vista. Ese fue uno de los sets. El otro set realmente impresionante que se diseñó fue el que vos mencionaste, que es el interior de la parte de la nave Discovery, que es la nave que se envía a Júpiter para investigar cuál es el destino de esa señal que sale de la anomalía magnética número 1 que se descubre ahí en el cráter de Tycho, en la Luna. Entonces la nave Discovery tiene una parte donde hay gravedad artificial, donde hay también una sección de la nave, interna a la nave, que gira, permitiendo que los astronautas tengan gravedad. Entonces, para lograr esas escenas tan impresionantes de la película, con realismo, lo que hace Kubrick es construir esta centrifugadora real. Entonces, en esa centrifugadora, todo el estudio se mueve, todo el estudio se mueve y el astronauta permanece caminando, corriendo como si fuese una ardilla en la parte, digamos, más cercana al suelo de la centrifugadora. Y la cámara se va moviendo para no desplazarse junto con la centrifugadora. Eso Todo, dio lugar a una todo de las esto escenas le, más claro, todo claras. esto elevó el presupuesto original de la MGM, que era de 6 millones de dólares, a un presupuesto total de 10,5 millones de dólares, que para la época era bastante, bastante elevado. Y bueno, todo esto por estas reformas que quería hacer Kubrick con respecto a la iluminación, que fue una de las partes de la película que mejor está. Kubrick era digamos, era obsesivo con respecto a la iluminación. De hecho, por ejemplo, al final de la película, cuando aparece esa especie digamos, de habitación del siglo XVI con todo el decorado, todo está iluminado solamente con iluminación que está desde el piso, no hay otra iluminación que esa. Y bueno, y eso generaba una cantidad de gasto en luz y en calor, como has dicho, encima con los trajes y demás, que los actores tuvieron que soportar durante mucho tiempo, tener esa sensación de calor cuando estaban filmando, ¿no? Eh, Quisiera volver al tema de la retroproyección o de la proyección frontal, que fue uno de los aciertos de Kubrick con la película. Esto era por lo que dijimos hace rato, ¿no? La idea de que Kubrick no le gustaba
trasladarse para filmar en exteriores. No, no era muy afecto a filmar en exteriores, entonces le gustaba filmar en estudios. Y en esos estudios, el estudio Shepperton o el otro estudio que era un poco más grande, ahí donde él hacía la mayoría de sus películas. Entonces, para filmar las primeras escenas, que eran las escenas del ascenso del hombre, donde estaban estos homínidos, necesitaba filmarlos en campo abierto, pero eso era, tenía que trasladar todo el equipo y él mismo hasta África, ¿no? Y él no quería hacer eso. De hecho, mandó a Caras a filmar a África unos ciertos paisajes que luego, ahora sí entraría la cuestión técnica. ¿Cómo hago para poner esos paisajes que, digamos, delante del decorado o atrás del decorado en realidad, para que sea realista, para que no, las luces de arriba no proyecten sombra, que haya digamos, una mixtura orgánica entre el decorado y la proyección? Y bueno, todo eso tuvo digamos, un costo ingenieril, un costo, digamos, artístico y también de dinero para poder lograr que la proyección que se daba sobre una pantalla que estaba detrás pudiera ser orgánica con los actores y pudiera esconder la sombra de los actores de una manera tal que los actores al moverse su sombra esté a una altura tal que el mismo actor tape la sombra y no pueda mostrarse eso en la pantalla. Y todo eso Eso con cómo se iluminaba también, ¿no? Ese sería el tema. requería un sistema extremadamente ingenioso que desarrolló Tom Howard de esta iluminación frontal, donde la proyección del fondo, que había sido grabado en África, en Namibia específicamente, hay todas unas historias fabulosas respecto cómo se obtuvieron esas imágenes, ¿no? En Namibia, porque había instrucciones muy precisas de Kubrick, había que tomar las fotografías en determinada hora, que era el crepúsculo o al amanecer. Quería, por ejemplo, había un árbol, una serie de árboles que estaban cerca de la costa de Namibia, pero a él le gustaba el fondo que estaba cerca de las montañas, que quedaba 350 kilómetros, entonces hubo que robarse los árboles, trasladarlos sin que se pudieran plantarlos, ¿sí? Bueno, todas unas anécdotas increíbles. La cuestión es que obtuvieron estas fotografías de alta calidad y entonces después la cuestión es precisamente cómo integrar, como vos decís, a los actores que están en el frente con las imágenes traídas de Namibia que están en el fondo. Entonces, ahí lo que se usa es este método en el cual hay un espejo que desvía la luz del proyector. El proyector y la cámara están a 90 grados. Después por ahí podemos poner una imagen de cómo es el sistema. Están a 90 grados y en el punto de intersección de la línea de la cámara con la línea de proyección hay un espejo a 45 grados, ¿sí? Es un espejo parcial que funciona solamente en una dirección, entonces refleja la luz que viene del proyector a una pantalla. Ahora, esa pantalla tiene un tratamiento por el cual se produce una fluorescencia cuando es iluminada por el proyector que multiplica la intensidad de la luz en un factor 100. Eso hace que la luz que cae desde el proyector sobre el actor no se vea por el contraste de 100 a 1 que tiene con la luz exaltada que viene desde la pantalla de fondo. Y la sombra que genera el actor sobre la pantalla tampoco se ve porque está tapada por la figura del propio actor. Entonces crea una ilusión perfecta, al punto que esas imágenes, digamos, es casi imposible darse cuenta de que uno está viendo una escena filmada en un estudio y no en un ambiente natural. Por supuesto, todo el efecto se complementa con una excelente construcción de todo lo que se llama el foreground, toda la parte que sí está físicamente construida en el estudio, para que empalme perfectamente con el fondo y también con los sonidos que crean una sensación de unidad general de todo el ambiente que solamente las imágenes no transmitirían, ¿no? O sea, se genera toda una sensación envoltoria. Y el hecho que además está filmado en 70 milímetros con cinerama le da toda una profundidad que no se había visto antes en cine.
Lo que se hacía Quisiera, antes de eso es pintar, ¿no? Hacer una tela pintada, digamos, que servía de fondo en películas como, digamos, como las que mencionamos del 50, eran telas que se pintaban y se la ponían de fondo, pero el problema era que se notaba que era una tela pintada, digamos, y eso atentaba contra el realismo que Kubrick necesitaba para su película, ¿no? Entonces, tuvo que inventar toda una nueva manera de filmar para superar este obstáculo tecnológico que tenía en el momento para lograr la imagen que él quería. Y me estoy acordando que también modificó el sistema de stop motion, que no lo usó, porque para mover las naves en esa época se utilizaba el stop motion, y el stop motion es un movimiento muy mecánico que cuando uno lo ve proyectado en la pantalla se nota que es antinatural, digamos, ¿no? Entonces Kubrick también utilizó una nueva forma de filmar, que era exponer y sobreexponer una serie de imágenes pregrabadas para que dieran en conjunto, digamos, por ejemplo, la pantalla duraba 1 minuto, la nave que estaba moviéndose, pero sin embargo, para lograr ese minuto, él tenía que filmar 45 o 50 minutos de movimientos muy pequeños de esa nave y que luego lo exponía y lo sobreexponía para que pueda moverse de manera orgánica y que aparezca natural, que no parezca, porque incluso en la película que es de 10 años después, 1979, si no me equivoco, que es Star Trek The Motion Picture, si uno compara esa película del 79 con la de Kubrick, que es 11 años antes, y va a ver la diferencia entre lo que Kubrick proponía y el stop motion de esa película, que se nota que tiene 20 años antes, y sin embargo es 11 años después. O sea, era impresionante el avance que estaba haciendo Kubrick. Otra cosa que, digamos, trató de hacer y lo logró de forma extraordinaria es que se viese claramente el interior de las naves y que se viese actividad humana en el interior de las naves. Y eso lo logró filmando por separado esas escenas y después proyectándolas dentro de la nave. De eso sí fue encargado Douglas Trumbull, y le encargó también todo lo que aparece en todos los monitores y en todas las pantallas que se ven en la película. Una cosa que le habían indicado la gente de IBM es que probablemente en el año 2001 ya no se utilicen tubos catódicos y digamos, los monitores no tengan profundidad, sino que sean planos, lo que efectivamente sucede hoy en día, ¿no es cierto? Pero claro, en esa época producir eso con imágenes era extremadamente difícil. Estamos hablando antes de el cine digital, son todos efectos analógicos los que vemos en la película. Entonces, todas las pantallas que se ven por dentro, en realidad, tienen un proyector que están proyectando una película que está pregrabada con la imagen que se ve en la pantalla. Entonces, la profundidad está oculta por una mesa o por el dispositivo que sea, y ahí adentro hay metido un proyector que eh, proyecta la película previamente construida para que todo eso sincronizado genere la apariencia de una imagen que aparece en la pantalla y que está en interacción con los actores. Creo que en un momento llega a haber hasta 16 imágenes simultáneamente que se ven en una misma toma, ¿no? Lo cual es realmente notable, ¿no? Eso llevó muchísimo tiempo. Otra escena que costó muchísimo fue la escena donde Haywood Floyd, que es el actor William Sylvester, presenta a un grupo de personas que están en la estación lunar la situación y da una pequeña conferencia. Y eso ocurre en un salón que tiene unas paredes amplias, de entre unos 10 metros por 3 metros de altura, de donde sale toda la luz, Uh ¿no? -huh. Entonces, lo que Kubrick quería es que la iluminación viniera de las paredes y que fuese absolutamente uniforme. Entonces, para lograr eso, el set se tuvo que suspender en el aire y se tuvo que iluminar desde abajo, ¿no? Y reflejar en espejos la luz sobre las ventanas laterales, de tal manera que se le pudiese dar una homogeneidad a la luz que de otra manera con simples focos no hubiese sido posible. O sea, todo lo que vemos, los actores, las mesas, la tarima desde la cual habla Edward Floyd, todo eso está suspendido
¿sí? Colgado con cables e iluminado desde abajo. Esa técnica de suspender las cosas también se utilizó para todas las escenas de ingravidez. Se filmaron siempre desde abajo con el personaje o la nave o lo que fuese que está en estado de ingravidez colgado con cables, de tal manera que los cables son siempre tapados por Por el el mismo cuerpo del sujeto, actor. el cuerpo que está siendo colgado, ¿no? Claro. Esa Él también escena donde Hal eh, asesina, digamos, a Poole, y bueno, y Frank Poole va dando vueltas. Lo que quería Kubrick es que diera las vueltas suficientes hasta que se perdiera en un punto, pero se había dado cuenta que si él filmaba de eso de manera, digamos, real, digamos, con el tiempo real, le iba a tomar unos 600 metros más o menos para que la imagen del astronauta se perdiera en un punto. Entonces, no podía hacer eso. Lo que hizo fue recortar la imagen a unos 15 centímetros y ponerle atrás una pantalla negra. Entonces volvió a filmar la misma situación y entonces ahora sí, con una pantalla negra de fondo y una imagen muy chiquitita en el medio, sí podía rápidamente llegar a un punto y como la imagen era bastante comprimida, no perdía definición cuando se iba alejando. Todo eso que eran detalles que se podían haber hecho de otro modo, en el sentido en que se podían cortar con ediciones, sin embargo, la visión de Kubrick era bastante eh, importante en este asunto, como diciendo, yo quiero que esto suceda de esta manera y no de otra forma que era con la edición y demás. Entonces, todo eso hacía que la película se tomara en serio, que todo el mundo tomara en serio que lo que estaba haciendo era algo importante y el mismo Kubrick transmitía eso a los demás. O sea, tenía una capacidad de convencimiento que era enorme, porque muchos otros productores podrían haber dicho, no, no hacemos esto, directamente cortamos, hacemos más sencillo, sin embargo, Kubrick lograba de algún modo convencer para que esto sucediera, ¿no? De Y no hecho, sé digamos, si tienes algo. él mismo era el productor, así que Sí, digamos, él lo que convencía al estudio para que la plata siguiera, el dinero exactamente. Ah, siguiera de fluyendo, hecho, ¿no? creo que el Eh, mismo Clark fue a Estados Unidos a calmar los ánimos, como diciendo todo va bien, digamos, estamos en buen puerto, porque Kubrick, claro, no viajaba a Estados Unidos, se quedaba en Inglaterra y lo mandaba Clark a hacer como una especie de intermediario para que dijera que todo estaba bien y que iba la película hacia el rumbo a buen puerto, digamos, ¿no? Fíjate que Ah, toda la parte de filmación con actores se hizo en 1966, en los primeros meses de 1966. Todo el resto del tiempo de la etapa de producción, o sea, de la mitad de 1966 hasta 1968, cuando se estrena la película, está dedicado a todo lo que son los efectos especiales y a filmar, digamos, la última parte con actores, que fue la de El Amanecer del Hombre, que tenía unas complejidades enormes por digamos, los trajes, ¿no? Los trajes para claro, los estos sonidos, sí. Antes, homínidos, que fueron, sí, perdón. sí. No, digo, antes de pasar al análisis de la película, lo último que nos tendríamos que tocar es el tema de la música, porque el tema de la música fue una parte muy importante para que la película tuviera el recibimiento que tuvo y, bueno, el impacto que tiene en nosotros cuando la vemos. Eh, él encargó la música a Alex North, que era el que iba a componer, porque el estudio de algún modo le exigía o le pedía que la música fuera original, ¿no? Y él en algún punto aceptó esto, pero cuando él estaba viendo sus parte de lo filmado, él usaba música clásica como de fondo para amenizar, digamos, eso que estaba viendo. Y Andrew Birkin creo que le puso el Danubio Azul mientras en una de las escenas, y ahí Kubrick dijo, interesante que podamos usar esto en lugar de lo que suponíamos que tenía que ser, que era la música original de Alex North, ¿no? Y ahí comenzó la idea de Jan Kubrick de, por un lado, decirle a Alex North que haga todo su trabajo, creo que lo hizo en 2 semanas, más o menos, en 3 semanas y nomás, muy corto, 40 minutos grabó de música original, y Kubrick, mientras tanto, ya había decidido usar música pregrabada y sobre todo música clásica, ¿no? Y usó
eh, a Richard Strauss con Así habló Zaratustra, a Johann Strauss con el Danubio Azul, y las obras de Ligeti, ¿no? El Lux Aeterna, el Requiem y demás, que fueron más o menos el track, el A soundtrack Ligeti, de la película. fíjate que a Ligeti, digamos, no eran libres las obras de Ligeti y no le pagó, ¿sí? No le pagó por usarlas. Lo cual después que le hizo un juicio Ligeti, ¿no? Y lo ganó y cobró después, ¿no? Pero él Y creo que no. la música de Alex North después fue grabada por una orquesta sinfónica como para, a ver, digamos, porque uno pueda probar cómo quedaría esa música en la obra de Kubrick. Y bueno, es muy difícil hoy en día poder mirar esa película sin la música, ¿no? Entonces, por más buena que fuera la música de North, no va a funcionar porque en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, la música parecía perfecta para lo que estaba desarrollando Kubrick. Y fue Fíjate quizá la obra de sonora no original que asociamos inmediatamente con la película, porque si uno escucha a Richard Strauss, si se ha visto la película, se le viene inmediatamente la película. Quedó tan, digamos, tan unida a la imagen que parece una sola, digamos, una sola obra ya compuesta, ¿no? La imagen por un lado y la obra de Strauss por otro. Y más sumado al hecho de que es una película con muy poco diálogo, apenas 40 minutos ocupan los diálogos. Y de hecho el propio Kubrick ha declarado que con Clark se propusieron que todos los diálogos que apareciesen en la película fuesen triviales, de tal manera que digamos, todo lo trascendente, todos los temas importantes de la película se transmitiesen Por imagen. visualmente por imágenes y no por medio de palabras ni explicaciones, ¿no? Por De eso hecho, se hay fue. diálogos, sí, hay diálogos que están en la película, pero que no son, digamos, nosotros no los escuchamos, simplemente vemos hablar a los actores, sobre todo en el viaje que hace Floyd a la luna. Floyd conversa con otros de la misma nave, pero nosotros no escuchamos lo que están conversando. Eso resalta la idea esta de que no importa lo que están diciendo, porque sigue siendo superfluo, ¿no? ¿Qué te parece ir al análisis un poco más literario y filosófico de la película? Bien. Lo que yo sugeriría, Nico, primero, porque no ¿Sí? hacer un pequeño resumen del argumento de la película. Yo creo Ujú. que todo el mundo vio la película, pero digamos, antes de discutir un poco el contenido y las implicaciones filosóficas, por ahí conviene mejor hacer un pequeño resumen del argumento en sí, ¿no? ¿Querés hacerlo vos? Bien, eh, Kubrick comienza, o mejor dicho, Kubrick plantea la obra en una serie de, digamos, de capítulos que tienen que ver con distintas subtramas que va a tratar. La primera de ellas es esta subtrama que es la que comienza la película, que tiene que ver con el salto de, digamos, de los homínidos hacia 4 millones de años, hacia, digamos, nuestra forma de ver, digamos, el mundo con la inteligencia más avanzada. Esta primera parte, que es la evolución del hombre o la ascensión del hombre, que le llama Kubrick, lo que relata es como una serie de dos tribus, digamos, de homínidos eh, realizan una especie de lucha por un territorio que tenía agua, y esta lucha Kubrick la filma en dos partes. Primero, una serie digamos, de altercados entre estas dos tribus que se resuelve con, como se resolvían en la época, simplemente uno amedrentando a otro y el otro yendo a correr. Pero lo interesante del asunto es que lo que propone Kubrick es que hay algo que permite el salto, y ahí es donde aparece la primera de las apariciones del monolito, que es la idea de que la humanidad necesitaba una ayudita para pasar a la siguiente fase, digamos, ¿no? Y esa ayudita viene a través del monolito. La segunda de las partes tiene que ver con ya en el 1999, 2000, 2001, que sería donde se encuentra la segunda aparición del mismo monolito, pero ahora sí, Helmut Floyd, lo que hace es atender a un llamado de las estaciones espaciales en el cráter Clavius, creo que es el cráter de la Luna, en donde hay un acontecimiento que no daban a conocer a la opinión pública, pero que
se trataba justamente de este nuevo monolito que iba a aparecer y que ellos van hacia ese lugar. Pero el monolito lo que hace es tirar una señal de radio en dirección a Júpiter y por eso después, como vos decís, se manda la nave Discovery a ver Claro. qué hay en Júpiter. Esa sería la tercera parte, digamos, de la película, en donde ahí entra la cuestión de HAL 9000, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Y, digamos, el tercer monolito aparece en Júpiter, entre las lunas de Júpiter, que le permite hacer el último viaje a Bowman a través de esa, que sería un agujero de gusano, algo así, donde digamos, va hacia un lugar en donde eso lleva al clímax de la película, que quizás es la parte más extraña, digamos, de la película, en donde la interpretación que se hace puede variar de acuerdo a cómo uno interpreta la película. Lo que me gustaría mencionar es el hecho de que Kubrick plantea la idea principal de la película es que la humanidad llega hacia lograr ciertas, digamos, alturas en su evolución gracias a la ayuda que le dan inteligencias extraterrestres, digamos, por medio de ese monolito. Y esta cuestión de no mostrar nunca a ninguna inteligencia, sino simplemente de manera indirecta, pega el salto, digamos, en la inteligencia y en la tecnología por medio de este monolito. Eso Y sería yo más o menos la sinopsis. Una cosa que inmediatamente llama la atención cuando uno ve la película son las simetrías, ¿no? Kubrick siempre está obseso con la simetría. Hay una simetría en las distintas partes que vos comentás de la película. Cuando uno ve a los homínidos en la primera parte, ve a, digamos, unos seres que están enfrentados a una encrucijada de supervivencia y están al borde de la extinción, amenazados por el hambre, amenazados por, digamos, la sequía, lucha por un poco de agua en un territorio desértico y por animales hostiles. Recordar el leopardo con los ojos Ujú. antes que aparece, ¿no? Y que cada tanto los ataca matando a algunos de ellos. La solución que encuentran los homínidos a su problema es, bajo la influencia del monolito, la herramienta, la tecnología. O sea, logran superar su situación a partir del uso de un arma, en la forma más primitiva, un hueso utilizado como un instrumento contundente, que digamos, eso lleva a uno de los dos grupos en confrontación a enfrentarse al otro y poder directamente imponerse a golpes, matándolo al líder digamos, del otro grupo, y también con esas armas pueden ellos alimentarse y sobrevivir, ¿no? Y hay esa famosísima escena de 2001, que fue la última que se filmó en orden cronológico en la película, en la cual Moonwatcher, que es el jefe de la tribu que cubre cómo utilizar las herramientas, lanza el hueso al aire, el hueso se eleva girando y empalma eso directamente con el fotograma de una nave espacial en órbita que tiene una forma similar a el hueso, ¿no? Y en ese empalme, que es probablemente uno de los montajes más célebres de la historia del cine, Kubrick sintetiza toda la historia de la tecnología, ¿no? Desde el instrumento más tosco posible hasta el más sofisticado, que es la nave espacial que permite salir al ser humano de la Tierra. Entonces, un poco ahí yo creo que se ve reflejado uno de los grandes temas de la película. Como toda gran película, tiene muchos temas importantes, digamos, aporta muchas cosas, mucho material para la discusión, y es la tecnología y cómo la tecnología transforma a el que la usa. Yo creo que uno de los temas de la película es precisamente ese. Los monos aprenden a utilizar la herramienta y la herramienta transforma a esos monos en los hombres que son capaces de viajar al espacio. Y la última herramienta, la más sofisticada de todas que desarrollan, es precisamente algo que vos mencionaste, que es HAL 9000. Good evening, Dave. Que es la computadora que está a bordo de la nave Discovery, la nave que se envía desde la Tierra hacia Júpiter para tratar de entender por qué había un monolito. O sea, en el año 1999 nadie sabe
que los monos habían visto un monolito, por supuesto, pero ahora se sabe que hay un monolito en la Luna que envía una señal hacia Júpiter. Entonces la nave Discovery, que es la más sofisticada que ha construido el ser humano, se envía para tratar de resolver este problema con una tripulación de 6 miembros, 3 en estado de hibernación, 2, los astronautas David Bowman y Frank Poole, que son los que van operando la nave, y el sexto miembro es HAL 9000, que es una inteligencia artificial que maneja todos los sistemas de la nave y tiene la capacidad de interactuar con los seres humanos, puede hablar con ellos y tiene la famosa ojo digamos, para ver que es una serie de cámaras distribuidas por toda la nave Discovery, por el interior y el exterior de la nave, digamos, con el cual uno suele identificar a HAL, pero simplemente eso es una de las cámaras con las cuales opera, no es HAL en sí, ¿no? El cerebro de HAL ocupa toda una parte de la nave Discovery que se ve en la famosa escena de la desconexión de HAL. Entonces, este HAL 9000 es la última herramienta que desarrolla el ser humano, y es muy interesante compararlo con Bowman y con Frank Poole. Hay una escena que yo creo que es clave en la película, en la cual, que es la escena de cumpleaños de Frank Poole. Frank Poole está tomando un baño ¿cómo se llama esto? Luz artificial, tiene un nombre. Yo como nunca lo tomo, no lo sé. Yo tampoco Baño de lo sé luz artificial, bueno, bueno, está tomando luz artificial para broncearse, digamos, un bronceado artificial, y HAL 9000 le dice que hay una llamada de la familia por su cumpleaños. O sea, tiene un delay de varias horas, así que no puede realimentarse, ¿no? Simplemente él la escucha. Es totalmente indiferente a lo que le dicen los padres, ¿no? Él sigue tomando el baño de luz, y sí, le dice a Hal que le acomode un poco más cómodo la almohadita donde apoya la cabeza, ¿no? Parece más Sí, emocionado Hal 9000 que el propio Frank Poole. ese tema es un tema interesante porque eh, los astronautas, Poole y Bowman, seguramente por orden de Kubrick, no reaccionan, digamos, de la manera que uno esperaría que reaccionaran, incluso ante amenazas serias de vida cuando va a ocurrir más adelante, sino que siguen manteniendo una especie de rigidez, digamos, y aquí lo interesante es que Hal, que supuestamente es la máquina, manifiesta más emociones que los mismos astronautas que son los humanos, y esto es interesante porque eso puede explicar por qué la HAL 9000 eh, actúa como actúa, digamos, porque la cuestión de la película es esa, ¿no? Me estaba acordando la luz esa que mencionabas. Hay un paralelismo entre la luz de HAL y la luz del El leopardo. leopardo, exacto, Claro, exactamente, claro, sí, la sí, idea sí. Por eso lo mencioné. de la amenaza, La claro, amenaza, de la amenaza exactamente. que, porque el leopardo de algún modo era extraño que tuviera esa luz, sin embargo, desde un punto de vista Claro. poético tiene sentido con la Así de como el HAL más leopardo adelante. es la amenaza al homínido, bueno, HAL se transforma en la amenaza al humano. El humano que, digamos, fíjate que estos, digamos, la razón por la cual los astronautas estos se comportan de esa manera, incluso en las situaciones más dramáticas, es porque siguen los protocolos por los cuales fueron entrenados. O sea, básicamente tienen un comportamiento algorítmico, ¿no? Hay un protocolo y lo van cumpliendo, ¿no? En cada paso. Han sido tan entrenados que básicamente lo que hacen es cumplir ese protocolo. Mientras que HAL significa Heuristically Programmed Algorithm. O Ujú. sea, es un algoritmo pero que está programado heurísticamente, ¿sí? O sea, por ensayo y error. Entonces, HAL tiene una emocionalidad que los astronautas que están simplemente siguiendo los protocolos que se les enseñaron ya no tienen. O sea, yo creo un poco lo que está señalando Kubrick es, así como cuando Moonwatcher se enfrentó a una situación dramática, en cierta forma dejó de ser homínido y se transformó en hombre a través del uso de la herramienta. Estos astronautas, o por lo menos David Bowman, digamos,
ha llegado al límite de la humanidad y está a punto de transformarse en otra cosa, mientras que Hal está todavía en el plano de lo humano. Hal ha desarrollado una conciencia de existir. Yo creo que Hal se puede considerar en términos filosóficos una persona, tiene actitudes que se van insinuando a medida que lo vamos viendo actuar, que son típicas de una personalidad. Por ejemplo, tiene un orgullo, eso se ve en la famosa partida de ajedrez Ajedrez, sí. con Bowman, donde, digamos, Hal miente para ganar la partida, porque digamos, el orgullo no le permite no ganarlo, porque se supone que es superior en su inteligencia al ser humano. Kubrick no Y dice el, nada, nadie dice nada respecto a que hizo trampa, pero si uno mira las jugadas, claro, el cuando él tablero. dice jaque mate, en realidad no es jaque mate, ¿no? Y eso ya es una insinuación de que algo raro está pasando, ¿no? Y un entrevistador de la BBC que los entrevista a ellos y que ellos están viendo esa entrevista en una especie de tablet, digamos, en el 68, le hace una entrevista también a Hal y le pregunta a Hal una serie de cuestiones sobre cómo se sentía y demás, y luego él le dice a los astronautas que notaba un cierto orgullo en Hal en sus respuestas cuando le decía que bueno, que no cometía ningún error, que Exacto. digamos que estaba programado de la mejor manera posible, ¿no? Y cuando le preguntan a Bowman sobre si qué piensan de Hal, si realmente tiene emociones, Bowman le dice, parece tenerlas, actúa como si las tuviera, y uno no, digamos, quién sabe si las tiene o no. Eso es interesante porque pienso en el artículo de Turing, que cuando describió si las máquinas pueden pensar o pueden pensar las máquinas, y que él elaboró ese test de Turing, que era la idea de que si uno somete a ciertos sujetos, en los cuales algunos pueden ser unas máquinas y uno de ellos no, y a hablar con un humano, y si el humano no se da cuenta cuál es la máquina y cuál es el humano, entonces Turing más o menos decía, bueno, aquí estamos con una especie de pensamiento en la máquina. La idea de que superar el test de Turing es engañar a un sujeto que le está haciendo una serie de preguntas. Y aquí creo que eso está presente en el sentido en que Bowman le contesta, bueno, parece tener emociones, porque a nosotros nos engaña o no sé, pero nosotros lo tratamos como una persona más. Dice, creo que así incluso dice, ¿no? Es una persona más para nosotros. Y De entonces ahí, hecho, después, claro, el dicho después, propio sí. Hal le empieza a preguntar a Bowman si no se siente incómodo por no saber la naturaleza de la misión, ¿no? Entonces, ahí Y ahí ya estaba también mintiendo. Ahí es estaba exacto, claramente mintiendo. porque él sabía Claro, cuál era el era único que la sabía. naturaleza, es el único que lo sabía. Entonces, lo que está haciendo es sondear, porque él siente una incomodidad al estar ocultando eso y quiere sondear a ver cómo se siente el otro. Y es justo ahí donde comete un error, ¿no? O Ujú. sea, está en esa tensión emocional, Hal, y comete un error, y después el orgullo no le permite admitir que cometió el error, ¿no? Y eso lleva Exactamente. a una sucesión de acontecimientos donde bueno, lo lleva a Hal a matar a Frank Poole y a tomar la decisión de tomar el control de la nave y eliminar a todos. Y él terminar con la misión, lo cual lleva a Bowman de nuevo a un punto extremo, como el que había estado Moonwatcher en su momento, y retoma el control de la nave y logra Claro. meterse de nuevo en la nave, porque Hal, recordemos, lo deja afuera, ¿no? Le cierra las compuertas, no lo deja entrar cuando él sale a buscar el cadáver de Poole, que ha sido asesinado por Hal, que controlaba remotamente una de las naves para reparaciones extravehiculares, y sin embargo logra entrar por una escotilla accesoria de lateral, Bowman sin su casco, en toda una escena muy bien Ujú. filmada, muy, muy bien hecha. Y entonces Bowman lo que hace es dirigirse a donde está el cerebro de Hal, el CPU, digamos, del ordenador, y lo desconecta, ¿no? Y lo desconecta poco a poco, y a medida que va desconectando todas las funciones superiores de Hal, yo creo que es una de las escenas más bellas de la historia Sí, es interesante. del cine, más dramática. Uno ve cómo la inteligencia se va descomponiendo, ve como una especie de Alzheimer, ¿no?
Bowman comienza a desconectar todas las funciones superiores de HAL 9000 y lo que asistimos es a la muerte de la conciencia. Y yo creo que ahí vemos claramente que HAL es una persona porque se niega a dejar de ser, ¿sí? O sea, se niega a dejar de existir. Quizás eso es, digamos, el síntoma más claro de conciencia, ¿no? Y de autoconciencia, o sea, de conciencia de la propia existencia. Y vemos cómo Hal la va perdiendo y no la quiere perder, se va infantilizando a medida que pierde las funciones superiores y finalmente queda reducido a un estado vegetativo que básicamente controla los sistemas más primitivos de la nave y Bowman recupera completamente el control. Una escena realmente dramática, extraordinaria, que muestra, digamos, la fragilidad de la conciencia, ¿no? La escena más dramática, paradójicamente, la da una inteligencia artificial. Digamos que de todas las escenas, la más dramática la da una inteligencia artificial. Como mencionaste, el miedo a la muerte es lo que nos hace entender a nosotros que Hal es una persona, porque esta angustia ante la muerte es lo que lo lleva a rogarle a Dave que no, digamos, que no lo desconecte, ¿no? Y esto es uno de los tratamientos que se ha dado en el cine de ciencia ficción, no solamente en 2001, sino en en otras grandes películas, en Blade Runner, por ejemplo. La principal, digamos, el leitmotiv de la película y de los replicantes es salvarse de la muerte, porque los replicantes llegan a un punto en que se enteran que tienen solamente 4 años de vida y que van a morirse y van a pedirle al creador que le dé explicaciones por qué le puso ese coto de vida. Y la escena final es básicamente esa, ¿no? Como lo hacen, le hace probar ese miedo a la muerte a Harrison Ford y le terminé diciendo, bueno, así como tienes miedo a la muerte, yo también lo tengo y eso me hace esclavo de ese miedo. Y ahora, bueno, da ese monólogo final, ¿no? Aquí Hal está anticipando todo ese tratamiento de la inteligencia artificial y de cuándo realmente una inteligencia artificial se transforma en una persona, que es justamente el miedo a la muerte, el miedo, el poder anticiparse ante el final, digamos, ¿no? El saber que uno va a afinar alguna vez y poder anticiparse a eso, es justamente lo que nos hace plenamente conscientes y autoconscientes de nuestra vida, porque uno puede ver que muchos animales tienen una autoconciencia limitada y una conciencia, sin embargo, no lo sé si logran llegar a esa angustia ante la muerte, porque para eso tendrían que darse cuenta que están vivos y que algún día van a morir. Y eso me parece que es la diferencia entre una autoconciencia plena y una autoconciencia en un grado menor. Y creo que Hal, de algún modo, logra esa autoconciencia plena para darse cuenta de que va a morir y produce esa escena terriblemente. Incluso se infantiliza tanto que canta una canción, creo que es Daisy, Daisy, sí, Daisy, sí, sí. que le enseñó el programador, algo así, El Bowman programador para, en Urbana, creo que era Urbana, Illinois, ajá, en 1997, sí, y sí. Bowman para calmarlo le dice que lo cante. Que la cante, Claro, exactamente, que la cante. Sí, 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 sí. Yo creo que es la única escena en la cual se ve algo de humanidad en Bowman, porque es como que a Bowman le pesa esa última parte de la desconexión. Y yo creo que lo que vos decís es muy, muy acertado, ¿no? O sea, lo que caracteriza a la autoconciencia es el darse cuenta de que la muerte es un límite y que ese límite de lo que nos priva es de la potencialidad de hacer más cosas. Nosotros somos lo que hacemos y si perdemos la capacidad de hacer, lo perdemos todo. Entonces, lo que no tienen los organismos no autoconscientes es esa capacidad de proyectarse a lo que todavía uno no ha hecho, pero podría llegar a ser y quiere hacer. Y eso es lo que pierde uno cuando muere. Y Hal se da cuenta que está perdiendo eso, como se da cuenta Roy Betty en Blade Runner, como nos damos cuenta nosotros, ¿no? Nos claro. estamos poniendo viejos y nos estamos por morir, no queremos. Hay una ansia Ahora, de infinitud en nosotros eh, dentro de un cuerpo finito, ¿no? exacto, Esa especie de que nuestra conciencia
aspira a ser infinita, a seguir viviendo y viviendo y teniendo experiencias, pero claro, nuestro cuerpo tiene un límite, entonces esa infinitud en una finitud es quizás el drama humano que en este caso están planteados en el caso de Hal, ¿no? Y sobre todo en el caso de Hal, porque Hal yo no creo que siempre ha sido consciente, me parece que en un punto, me parece a mí que puede haber adquirido esa autoconciencia y no, digamos, la torpeza de recién tener experiencias autoconscientes es lo que lo lleva a cometer errores y a no saber manejar esas emociones que tiene digamos, y toma esas decisiones drásticas con los astronautas, ¿no? Porque El quizás momento, es como claro, inmaduro en sus el emociones. momento clave es cuando yo creo Hal lee los labios de Bowman y Paul que se encierran Uh -huh. dentro de los de las navecitas de actividad extravehicular para poder hablar sin que los oiga Hal, pero Hal le lee los labios y se da cuenta que lo van a desconectar. Claro, Y ahí es donde siente miedo y ahí es donde vislumbra esa posibilidad de no existir y está dispuesta a todo para seguir existiendo, ¿no? Incluyendo matarlos a todos ellos. claro. Y lo que después es muy interesante es que justo esto que vos decías, es que es esa tragedia de querer serlo todo, pero no ser en el fondo, tener la conciencia de no ser nada y estar en un cuerpo finito, es lo que en la última etapa de la película, en la última fase de la película, parece sugerirse que, digamos, hay una chance que puede ser vencido, y por eso yo tiendo muchas veces a ver 2001 como la más optimista de las películas de Stanley Kubrick, por ese final, ¿no? Yo creo que en buena parte eso es culpa de Arthur Clarke. En general, Kubrick no tiene esa Uh tendencia, -huh. a Sí, esa visión hacia el final de que, bueno, hay quizá una forma de trascender las limitaciones de la condición humana y bueno, quién sabe, ¿no? Que es quizá lo que está insinuado en la última parte de la película, que suele ser lo más polémico, ¿no? Bowman eh, se arroja hacia la puerta esta de las estrellas, que es el monolito que está ahí en órbita alrededor de Júpiter. Eso lo transporta por una especie de wormhole a algún otro lugar del universo, donde es recibido por una inteligencia extraterrestre que le crea un ámbito, digamos, adecuado para un proceso evolutivo que es manipulado por esa inteligencia. Nos es presentado como una sucesión de imágenes de Bowman en una habitación de estilo Luis XVI, ¿no? El siglo XVIII, y vemos cómo envejece para luego renacer en la forma de este niño de las estrellas que termina volviendo a la Tierra con un propósito que no se conoce. Eh, las imágenes ahí ya son alegóricas, o sea, no quiere decir que ese feto que aparece ahí, en mi opinión, esté representando a un ser material, sino simplemente es una forma de querer transmitir una verdad para la cual no solo no hay palabras, sino incluso no hay imágenes adecuadas, pero lo que se está sugiriendo es que de alguna manera David Bowman, con la ayuda de las inteligencias extraterrestres, así como Moonwatcher en su momento trascendió al homínido y se transformó en un hombre con dominio de la tecnología, de esa manera lo que Hal no pudo hacer, que es trascender un estado material y de conciencia hacia un nivel superior, Bowman sí lo logra con la ayuda de las inteligencias terrestres y vuelve a la Tierra transformado en una especie de superhombre, digamos, que nos devuelve al tema inicial de la película Así habló Zaratustra, que es con la cual se abre y con la cual cierra la película, ¿no? Yo tiendo a pensar que es la más optimista, ¿no? O sea, es algo nietzscheano se uh filtró -huh. ahí. La película que a mí me hubiera gustado más hubiese sido enteramente No, schopenhaueriana, bien, perdón. claro. Sí, sí, sí. Igual digamos, la habitación en donde Bowman envejece tiene una especie digamos, de look de cárcel, ¿no? O de experimento, como si la inteligencia, no artificial, la inteligencia intraterrestre, de algún modo lo metiera en una cárcel, en una especie
habitación confortable y que tenga todo lo que necesita para vivir y lo estuviera como vigilando, ¿no? Como monitoreando para darle lo que necesita para que envejezca y muera. Esta cuestión de la evolución, ¿no? El pasaje del homínido al ser humano. Yo noto también la idea esta de que el Bowman y Poole, como son el pináculo de la segunda evolución, sería del homínido humano y ser humano a la tercera, a mí me parece que Kubrick lo trata también como una especie de agotamiento de la parte racional, ¿no? Como si hubiera llegado a un límite las formas racionales del ser humano, y aquí en este caso HAL 9000 logra en ese mismo instante transformarse en lo que siempre quiso ser, que es un ser humano completo, y ahí es donde comete los errores. Y por lo tanto, los seres humanos ya estaban como llegando al límite de la racionalidad y les faltaba un paso más, ¿no? Para que se transformen en ese superhombre. Entonces, son como secuencias que se van dando y que unos van alcanzando y otros le siguen a la saga. También me acuerdo de una película mala, pero que también tiene la misma idea, creo que es Covenant, de Ridley Scott, eh, que también la inteligencia, creo que uno de los Yutani, de los Weyland Yutani, crea a David y el otro se llamaba David y Michael, creo que era el otro. Bueno, los gemelos robots, estos que los hace Michael Fassbender. Y bueno, ahí le dice algo parecido, ¿no? Le dice, la humanidad pudo crear a un organismo como yo, que soy un androide, que sin embargo puedo tocar el piano, voy a vivir para siempre, no me voy a morir, no voy a enfermar. Entonces, ahí estaba la idea opuesta, ¿no? La idea de que la inteligencia artificial es un paso evolutivo y, como le dice, como de algo imperfecto puede salir algo perfecto, como yo, le dice Michael, con esa arrogancia, ¿no? Y bueno, aquí estaba al revés. HAL quiere ser un ser humano completo con las emociones, pero al momento de lograrlo, fracasa estrepitosamente, porque justamente esa inmadurez de las emociones lo llega a cometer los errores que cometió, y el ser humano, que ya llegó al límite de la razón, pasa a otra instancia que no sé cuál será, pero bueno, hay una alegoría ahí de la humanidad como entre pseudo religiosa o de trascendencia, digamos, como que se hace uno con el universo, algo así, algo Algo así, muy yo creo poético. que es la misma idea que está en la novela de Clark, El fin de la infancia, ¿no? Donde la humanidad finalmente es absorbida por una especie de mente cósmica y se une con el universo. Yo en ese final veo más la influencia de Clark, mientras que en la idea que vos acabas de mencionar antes, de que el ser humano llega a un momento que se agota, ¿sí? Y no hay forma de ir más allá siendo ser humano. Está, digamos, más el pesimismo clásico Ujú. de Kubrick, ¿no? Que aparece en otras de sus películas. Como sea, creo que la película es extraordinaria por la multitud de temas que toca, por la inmensa riqueza conceptual que tiene, por cómo hace pensar. Es una película extremadamente exigente para con el espectador, ¿no? O sea, no es una película que uno se sienta simplemente y la recibe, es una película que hace que uno permanentemente esté tentado de reverla para seguir pensándola, ¿no? Es una forma de la felicidad, por lo menos para La mí. recepción que tuvo la película fue, por decirlo, como decían los Lelutier, por lo menos distinta, porque algunos, como decía Lelutier, se retiraban de la sala cuando lo escuchaban, cuando veían la película. Ross Carson creo que dijo eso, ¿no? No sé de qué va esto, y se retiró de la sala, ¿no? Esa fue una de las reacciones del público. Y la otra fue una reacción del público fue, no sé cómo tomarla la película. O sea, no, es como que la película estaba adelantada a su época y no iba a ser apreciada. Incluso en los premios Oscar ganó solamente premios a nivel técnico, pero no a nivel ni de película, ni de guión, ni, no los Incluso grandes, ni de director. incluso personas con mucha formación cinematográfica, por ejemplo, Woody Allen comentó
que él realmente no le gustó la película, le pareció muy aburrida, y solo cuando la volvió a ver más de 10 años después se dio cuenta que era una de las más grandes películas de la historia del cine, ¿no? Y eso le pasó a muchísimos otros. Si vos lees las críticas, bueno, las has leído vos, ¿no? Pero digo, si los que nos escuchan leen las críticas de la época, muchas son malas. La de Pauline Kiel, por ejemplo, es malísima, es tremenda. No sé cómo pudo haber pifiado tanto, pero yo creo que lo superó completamente. Estuvo demasiado adelante de Sí. su tiempo, en la forma, en el contenido y en el contenido, ¿no? Las dos cosas. Ahora, ¿qué te parece ahora? ¿Se podrá ver esta película ahora? Porque yo, eh, digamos, en el 68 era ya una película, por decirlo, exigente, pero hoy en día me parece con la evolución del cine, en donde vamos evolucionando hacia un cine cada vez más, digamos, que deja menos cosas a la imaginación y que explica más que lo que explicaba antes, no sé si será más difícil verla hoy que en el 68, porque yo creo que hoy mirar una película que tiene 40 minutos de diálogo frente a las 2 horas y media que son, salvo que uno esté acostumbrado al cine de japonés o de época, va a ser difícil de ver hoy en día una película así. Entonces, yo creo que la película de Kubrick va logrando, va cosechando una serie de seguidores, pero son aquellos que justamente van a buscar otro producto. Yo creo que la masa hoy en día no podría ver una película como 2001, porque se No, aburriría yo a los 5 minutos. coincido con vos, o sea, hoy no podría ser una película masiva. De hecho, fíjate que, por ejemplo, ahora hace poco, creo que esto alguna vez lo comentamos nosotros dos, Christopher Nolan sacó una versión remasterizada y demás. Y cuando la publicitó, él hizo como una especie de tráiler, ¿no? De 2001. E hizo un tráiler que no tiene nada que ver con 2001, porque hizo un tráiler como si fuese una película de hoy, digamos, como hacen los trailers de la película de hoy, donde te cuentan todo, te muestran, viste, un poquito de la batalla, del malo, de esto, del otro, con la música. Y eso es no haber entendido absolutamente nada de 2001. Y eso que Christopher Nolan supuestamente es un increíble admirador de Kubrick, ¿no? Igual yo creo que entre los cinéfilos es una de las películas, digamos, que más efecto ha producido, ¿no? Incluso en personas que uno no lo sospecharía. Gaspar Noé, por ejemplo, que es un cineasta de una naturaleza completamente diferente, sostiene que 2001 para él ha sido siempre la película esencial, ¿no? Que le ha determinado su forma de ver el cine. Y de hecho, creo que es irreversible que en algún lugar de la película hay un póster de 2001 puesto ahí en una pared. Y lo mismo pasa con muchos otros cineastas, ¿no? O sea, yo creo que hoy por hoy es una película que es más disfrutada por la gente que ya tiene un gusto formado por el cine, o la gente que trabaja en el ámbito del cine, o la gente que tiene una propensión a pensamiento filosófico. Pero a la gente que está acostumbrada al cine que se ve hoy, es una película que le costaría, como cualquier otra película de Kubrick, porque Barry Lyndon, que Claro. quizá sea después de 2001, en mi opinión, ¿no? La más grande película de Kubrick, también es una película que es muy difícil que a una persona hoy le resulte, digamos, llevadera. Y para mí es una de las películas también más grandes de la historia del cine, y la segunda más grande película de Kubrick. Algún día podemos hablar de ello. Lo que pocos saben para ir terminando es que en 1984 creo que se hizo una continuación de la película que se llamó 2010, el año que hicimos Peter contacto, Hymas, ¿no? Sí, con Peter Peter Hymas. Hyams, sí, Peter Hymas, Hyams, sí. bueno, que siguió contando la historia ahí nomás en el mismo tiempo, digamos, en 2001. Bueno, el Helmut Floyd lo hizo el que hizo de Tiburón, Roy Scheider creo que es, Roy Scheider, sí. John Lithgow, bueno, y demás, Helen Mirren y otros. Y ahí se da una especie de explicación de por qué falló eh, HAL 9000. De hecho, hay una computadora hermana que se llama SAL 9000, que está en la Tierra, y que el creador de HAL y de SAL eh, viaja hacia la nave, hacia Discover, a averiguar por qué falló HAL.
y lo que se plantea en la película es que Hal falló porque tuvo la orden de mentirles a la tripulación y que él se sentía mal por mentirles, y eso es lo que produjo, digamos, toda esta serie de eventos, ¿no? La idea de que le diera una orden de que Hal mintiera. Y esa orden no fue dada por el creador, sino por la Casa Blanca, algo así, que creo que dice algo así como la orden de Hal de mentir fue dada por las personas que están acostumbradas a mentir, ¿no? Como haciendo una crítica a la política, ¿no? Y esa sería la razón de que Hal falló y bueno, y lo llevó a los desastres y demás. Y en esa película es mucho más optimista que 2001, a pesar de que 2001 termina con un cierto optimismo. Esa película es mucho más optimista, más de la época, digamos. Y no sé si participó Clark de esa película o no, me parece que sí. Sí, sí, escribió la novela y todo. Después Ajá, escribió otra más. Y no sé, creo que hay hasta 3010. Yo dejé de leerlas. claro, de- exactamente. porque Entonces, las novelas eran malas, realmente eran malas, después las que seguían después. bien, Bueno, yo creo que hemos creo que evocado, no todo, pero algunas cosas de 2001. Creo que nuestra tarea estará cumplida si a algunas personas que ven esto después les da ganas de ir y ver la película, ¿no? Que es lo mejor que exactamente, exactamente. Que le tenga podríamos. paciencia. Yo recomiendo a veces, como es una película difícil de ver, digamos, no porque sea aburrida de nada, sino porque es un cine muy distinto al que uno está acostumbrado, que a veces la idea de verla como en secuencias, por ejemplo, incluso hay una intermisión en el medio, pero digo, la idea de verla, bueno, vamos a ver una hora de película, porque no estamos acostumbrados a ese nivel, digamos, de narración, puede ayudar a que uno pueda verla entera, si es que está acostumbrado solamente al cine, digamos, de Hollywood actual, ¿no? Y por ahí las 2 horas y media juntas, a alguno le puede parecer excesivo. Entonces, yo diría, bueno, una hora por día me parece que sería interesante, por lo menos para terminar de verla, y creo que con el tiempo la película mejora, mejora muchísimo, y con el conocimiento de cine mejora más, porque uno Una se va cosa que a dando mí cuenta, ¿no? me sorprende de las generaciones actuales es que son capaces de hacer maratones de por ahí 6 horas de series, pero no son capaces de ver una película de 2 horas y media, ¿no? Como 2001 o Barry Lyndon o películas Claro, así. claro. Es por la forma de filmar, ¿no? Es porque eh, nada que ver, pero tiene que, puede explicar esto. Eh, si hablamos de la música pasa lo mismo, porque hoy en día alguien no puede escuchar una sinfonía y si puede escuchar, no sé, 20 temas de 3 minutos, ¿no? Y que más o menos duraría lo mismo que una sinfonía. Es porque las personas, según se ha hecho un estudio, incluso el estudio afectaba a Spotify, porque Spotify se daba cuenta que las personas dejaban de escuchar la canción si no entraba el estribillo antes del minuto. Entonces, ¿qué hicieron los cantantes? Adelantaron el estribillo antes del minuto. Y eso atenta contra el desarrollo de la música, de la introducción y de la presentación. Digamos, músicas clásicas sería imposible de escuchar porque el estribillo cuando está de aquí a los 15 minutos. En cambio, un tema musical tiene que antes del minuto darte como la parte más explosiva del tema. Y todo eso hace que hoy en día, justamente la gente cuando no escucha el estribillo adelante, rápidamente deja de escuchar el tema. Y eso se traslada también al cine. Cuando Hay un ven déficit 5, de la 10, capacidad 20 de un déficit atención. de la capacidad de atención, ¿no es Sí, cierto? Vos fíjate que exactamente. lo mismo ocurre con estos videos que nosotros estamos grabando. Cuanto más largo es el video, y este es el más largo de todos los que hemos grabado, digamos, menos personas lo ven, ¿no? Y lo curioso es que cuanto más largo es, porque más interesante es y más entusiasmado estamos Claro, hablando, ¿no? Entonces, el exactamente. efecto es inverso. O sea, tendremos que hablar muy poco de cosas que nos interesen prácticamente nada para que mucha gente lo escuche. Es notable, ¿no? Así que bueno, ojalá que así como vean la película de Kubrick, también vean el video, por lo menos no se vayan a los 5 minutos, ¿no? Como es lo que se hace, digamos, es como un promedio en YouTube, ¿no? Claro, claro, sí, exactamente. Bueno, Bueno, muy bien, me gustaría otro día hablar sobre nuestros gustos de cine. muy bien, Te, cómo te, no. te, te comprometo para eso, que es para que no hablar de una película, sino de hacer como una especie de ranking de películas que a uno le Bien, parecen como las más importantes o las que más le han gustado. Así, digamos, si le gusta
este diálogo sobre cine, podemos hacer ese. Y bueno, Muy bien. Quizá podemos hacer cine y literatura, ¿no? Porque también también sería bueno hablar así de los gustos en literatura, ¿no? Muy bien. Bueno, Nicolás, ha sido un gusto como siempre. Saludamos y nos volvemos a encontrar aquí a poco, ¿sí? un gusto como siempre y ojalá que, bueno, les sirva para algo, por lo menos para que vayan a ver la película de Kubrick. Y nosotros nos encontramos en otro diálogo. Buenas noches.